Estaba apagado. Dios les bendiga, hermanos. ¿Se gozaron con los cantos? Todos nos gozamos, ¿verdad? Damos gracias a nuestro Dios por tan bondadoso y generoso que ha sido con nosotros. Ah, Dios siempre ha sido fiel. Ya estamos a finales de año, ¿verdad? Y con cada uno Dios ha sido fiel y yo pienso que como a mí a nadie le ha fallado. Los invito a que abran su Biblia en Apocalipsis 1, del capítulo 9 en adelante, por favor. Cuando lo hayan entendido, lo dicen fuerte con un amén, por favor, hermanos. Apocalipsis 1:9, por favor. Glorioso nuestro Dios. Amén, hermanos. Yo lo leo y ustedes me siguen con su vista. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a un semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como es un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Pueden sentarse, hermanos. Damos gracias a nuestro Dios Todopoderoso. ¿Cuántos han leído las cartas del apóstol Juan? Yo creo que la mayoría, ¿verdad, hermanos? Es increíble cuando te adentras a profundidad a la Escritura, a la palabra de Dios. Es increíble la emoción que sientes, te lleva a otro mundo, ¿verdad? Aquí en el capítulo 9 dice: yo, Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro en la tribulación. Juan estaba en la isla de Patmos. Esa isla era una isla donde llevaban a muchas personas, ¿verdad? Era una isla muy, muy fea. Ahí fue donde Juan tuvo todas sus revelaciones. Pero él
Él estaba sufriendo, él se dirige hacia nosotros, pero Él no se dirige, estoy escribiendo esta carta sentado en mi sala, tomando café, ¿verdad que no? Él se dirige sufriendo. ¿Se imaginan estando ahí encerrado, sufriendo y aún así escribiendo esta carta para que nosotros ahora la estemos leyendo, ¿verdad? Entonces es algo increíble que lo que Dios hace en nuestras vidas y lo que hizo en su vida de Él. Dice, paciente de Cristo estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Él estaba sufriendo por predicar el evangelio. Él fue llevado ahí por no obedecer, ¿verdad? A veces en nuestra vida hay sufrimientos. La mayoría de veces, como los seres humanos, tendemos a culpar a Dios por lo que estamos pasando, tendemos a dirigirnos hacia Dios por todo lo malo que nos pasa, pero no nos ponemos a recapacitar en cómo estamos llevando nuestras vidas, cómo estamos viviendo hoy, si estamos viviendo de acuerdo a como Dios quiere que vivamos. ¿Se han preguntado o le han preguntado a Dios si la vida que llevan es la correcta? Si la vida que están viviendo es la que Dios quiere que vivamos. A veces nosotros nos deleitamos en nuestros propios pensamientos, ¿verdad? Creemos que estamos bien, que no estamos haciendo nada malo y desafortunadamente nos estamos olvidando de la palabra de Dios. Pero Dios es tan bueno que Dios nos da otra oportunidad para reencontrarnos nuevamente con Él, ¿verdad? Dice que Él estaba ahí, ¿verdad? Porque predicaba la palabra de Dios. Entonces, ese sufrimiento que Él estaba pasando, sabemos que le esperaba una recompensa en el cielo, ¿verdad? En cambio, a veces nosotros estamos sufriendo por culpa de nuestros actos, que hacemos las cosas mal y pues culpamos a Dios. Y se imaginan ustedes estar sufriendo aquí en la tierra y sin recibir recompensa en el cielo. Porque si estás haciendo las cosas mal y estás sufriendo aquí en la tierra, yo creo que Dios no va a tener una recompensa para ti en el cielo. Entonces, si vamos a sufrir aquí en esta tierra, hermanos, que sea por la palabra de Dios, que sea por testificar a Dios, que si nos van a despreciar, que sea por su palabra de Dios, que así sea nuestro sufrimiento aquí en la tierra, porque pues ¿de qué sirve que estén sufriendo si están haciendo las cosas mal o están sufriendo en vano, ¿verdad? Pablo estaba sufriendo, pero por causa de la palabra de Dios. Entonces su sufrimiento de él, pues Dios no lo iba a pasar por alto, ¿verdad? Dice en el capítulo 10, yo estaba en el Espíritu el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Dice que él estaba en el Espíritu, se refiere a que él estaba presente, ¿verdad? En vida, pero se puede decir como en sueño, ¿verdad? Estaba en el Espíritu donde Dios le reveló, le hizo todas estas revelaciones a él. Dice, y una gran voz como de trompeta. Pues en el Antiguo Testamento, la voz de Dios se dejaba oír como trompeta, ¿verdad? Dice en el capítulo 11, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe un libro que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. A cada iglesia Dios les mandó una carta, ¿verdad? En aquellos tiempos era muy común las cartas, era la forma en que ellos se comunicaban. Es como hoy en día, ¿verdad? Un mensaje de Messenger, WhatsApp. Así era en ese tiempo las cartas. Pero hay de cartas a cartas, ¿verdad, hermanos? Hay cartas donde, pues cuando andas de novio, andas enamorado, pues te mandan una carta, te emocionas, ¿verdad? Pero estas cartas, para mí sí me emocionaron ahorita que yo las estuve leyendo. ¿Por qué? Porque habla mi vida y sé que es una carta no de cualquier persona, sino es de Dios. Es dirigida hacia las iglesias, pero nosotros somos la iglesia. Así que esa carta es dirigida para mí y para cada uno de ustedes.
y en cada iglesia nos presenta una situación diferente. Entonces no todas las iglesias es igual, no todos pasan lo mismo. Puede que haya altas y bajas en tu vida ahora, puede que no estés bien, puede que estés pasando por un proceso, ¿verdad? Pero ustedes van a ver más adelante cómo Dios fortalece a cada iglesia, cómo Dios le habla, cómo Dios se dirige hacia ellos. Entonces dice, y me volví para ver la voz que había conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a un semejante al Hijo del Hombre. ¿Por qué la iglesia la representa como candelero, hermano? Porque la iglesia viene a ser luz a este mundo de tinieblas, ¿verdad? Entonces la iglesia es representada como un candelero, porque viene a alumbrar, viene a mostrarnos el camino, la verdad. Ustedes se imaginan, más bien, ¿por qué la iglesia en todos los tiempos ha sido atacada? En todos los tiempos la iglesia ha sido perseguida. La iglesia ha sido perseguida, ¿por qué? Porque a Satanás no le gusta que nosotros prediquemos la palabra de Dios. Él no quiere que sepamos la verdad. ¿Se imaginan cómo se ha venido deteriorando la iglesia desde aquellos tiempos? Se ha deteriorado mucho. Entonces, pues lo que Dios quiere, que sepamos la verdad. Lo que Dios quiere, que nosotros nos apeguemos a su palabra, ¿verdad? ¿Se imaginan si la iglesia perdiera su esencia? Si la iglesia dejara de predicar, si aún así predicando la iglesia y caminando, pues tantas cosas que vemos allá afuera, ¿verdad? Tanta maldad, tanto pecado que ya es parte de nuestra vida. Incluso a veces se deleita uno en el pecado, se goza uno en el pecado. Entonces eso no debería ser así. Dice en el 13, y en medio de los 7 candeleros a un hombre semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ahí Dios estaba mirando, allí Juan estaba mirando a Jesús, ¿verdad? La visión que vio allí fue de Jesús, porque la última vez que él lo miró, pues miró a un Cristo inmolado en la cruz, ¿verdad? Ensangrentado. Entonces él traía una visión diferente. ¿Se imaginan al verlo ahí? Él ya estaba mirando ahí a un Cristo glorificado, a un Cristo que ahorita voy a seguir leyendo, diferente, ¿verdad? Dice, y en su cabeza, dice, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana y como la nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz estruendo de muchas aguas. Tenía su diestra, perdón, hasta ahí. Dios ya se le había mostrado a Juan, Cristo glorificado, ¿verdad? El manto significa vestido de poder, su vestimenta sacerdotal real, sus cabellos, sabiduría, dignidad, sus ojos, nada oculto, capacidad para reinar y juzgar, porque ahora él ya viene diferente, ya no viene como la primera vez. Él ya trae la potestad, Él ya nos va a juzgar, hermanos. Entonces Él nos va a juzgar de cómo estamos llevando nuestras vidas, cómo estamos caminando. Él ya no va a ser como la primera vez que vino. Dice, las 7 estrellas son ángeles mensajeros, líderes bajo su cuidado. La espada pelea y vence con el poder de su palabra, porque Dios siempre ha vencido a través de su palabra, y no hay nadie que le pueda ganar. Así la estén distorsionando, así ellos la alteren, ¿verdad? Siempre la verdad siempre va saliendo a la luz, y Dios nunca abandona a su iglesia. Su rostro era la gloria y la majestad. El rostro que ahora miró Juan en Jesús. Dice en el 16,
tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. En el 17 dice: cuando le vi, caí muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, soy el primero y el último. ¿Se imaginan la impresión de Juan? Pues cualquiera de nosotros caería muerto, ¿verdad? ¿Se imaginan al mirarlo? La última visión que él tuvo fue a un Jesús inmolado en la cruz, a un Jesús ensangrentado. ¿Se imaginan ahora cómo lo estaba mirando él? Es increíble, ¿verdad? Pero pues Dios ya tiene un propósito, y para Dios pues no hay casualidades, hermanos, hay propósitos nada más. Entonces él ya tenía marcado esto que Juan estaba viendo, ¿verdad? Dice en el 18, dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué significa eso, hermanos? Tiene las llaves de la muerte, y él puede dar vida a quien sea, ¿verdad? Aún en aquellos tiempos él resucitaba, y ahora con más razón. ¿Se imaginan? Él tiene las llaves del Hades, él de la muerte. Él te puede, al que esté muerto, lo sanaba, y ahora con más razón. Dice en el 19: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Por qué se menciona tanto el número 7? ¿Qué significa el número 7 en la Biblia? El número 7 significa perfección y plenitud. Es el número perfecto, el número de Dios, ¿verdad? Entonces, Dios, ¿cómo se dirige a estas iglesias? Vamos a ver lo que le escribe a la primera iglesia de Éfeso. Dice en el 2: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. ¿Cómo se está dirigiendo Dios a esta iglesia de Éfeso? La vez pasada estuvimos viendo un poco de la iglesia de Éfeso, y la mayoría yo creo que ya lo ha leído, ¿verdad? En Éfeso, este es el periodo de la primera iglesia. En el año 31 después de Cristo hasta el año 100 fue el lapso de esta iglesia. Mas, hermanos, en el año que murió Juan en Éfeso, era una de las principales ciudades de Roma, era de muchos de las principales ciudades que tenía un puerto. En Éfeso significa puro deseable. Esta iglesia se caracteriza por la pureza y la doctrina. ¿Por qué? Porque los miembros de la iglesia eran los apóstoles, Pablo, Pedro, Juan, ya todos los conocen, ¿verdad? Entonces era una iglesia que estaba muy fortalecida,
Era una iglesia muy fuerte en todos los sentidos, pero también en Éfeso había tanta maldad, había tanta perdición, dice, y los discípulos de Jesús pues eran los que preservaban la doctrina, ¿verdad? Y su pureza. Y su pureza pues era una verdad no contaminada. Por eso es la iglesia deseable. ¿Saben qué sucedió y por qué la iglesia deseable? ¿Y por qué la iglesia de Jesús les dice: tú has sufrido mucho y no has desmayado? Estos hombres eran capaces de perder la vida antes que hacerlos desistir de su fe. Esta iglesia de este primer siglo prefería morir antes que abandonar la fe en Dios. Ahí, por ejemplo, en el año 67 después de Cristo, mandó matar a Pedro y a Pablo. Pedro murió crucificado, cabeza abajo, y Pablo murió decapitado. Esta iglesia fue la que sufrió la destrucción en el año 70. Ya Cristo le había dicho en Mateo 24, del 1 al 2. Veamos qué dice en Mateo 24, del 1 al 2, hermanos. ¿Alguien ya lo tiene? Le puede dar lectura. Amén. Pues Dios aquí cumplió su promesa, ¿verdad? Y ustedes saben lo que pasó ahí. Entonces, ellos fueron muy sufridos en esa iglesia. Ellos fueron torturados. Un general en aquel tiempo llamado Tito era uno de los generales de Roma. Destruye Jerusalén y de ahí ellos son dispersados. De ahí viene este capítulo que acabamos de leer. Esta iglesia sufriente, esta iglesia derramó su sangre en el Coliseo romano. Fue construido por esclavos judíos. Se dice que en la inauguración del Coliseo murieron más de 5,000 cristianos. Mataron para inaugurar el Coliseo y mataron más de 10,000 bestias. Ustedes se imaginan todo lo que hacían. Es terrorífico, ¿verdad, hermanos? 5,000 cristianos murieron solamente en la inauguración. Es como para hacer una fiesta, ¿verdad? Vamos a hacer una fiesta y vamos a matar a tantas personas. Ellos ya no tenían corazón. Ya estaban tan corrompidos que ya la palabra de Dios la ignoraban ellos, ¿verdad? Pero Dios siempre tenía un grupito fiel ahí, ¿verdad? Y estos eran estos apóstoles que sufrieron las consecuencias a negarse, ¿verdad? A servir al emperador. Nosotros pues ahora en estos tiempos no queremos ni salir al frío, no queremos salir de nuestra casa, ¿verdad? Porque nos podemos enfermar o por cualquier cosa. Si ustedes se ponen a pensar todo lo que pasaron ellos, todo lo que sufrieron ellos por causa del evangelio, todo eso aconteció para que usted y yo estemos aquí ahora, ¿verdad? Y analicemos nuestras vidas, cómo la estamos llevando, cómo estamos viviendo nuestras vidas, si estamos honrando a Dios con nuestros actos, si realmente estamos sirviendo a Dios o estamos sirviendo a este mundo. Porque recuerden que nosotros no somos de este mundo, ¿verdad? Nosotros somos peregrinos. Nosotros nos debemos de enfocar
en lo que está ahí arriba en el cielo, en lo celestial. Ahí es donde nosotros tenemos nuestra morada. Ahí para allá es donde vamos nosotros, hermanos. Entonces nosotros aquí en este mundo no nos vamos a llevar nada. Analicemos nuestra vida, ¿verdad? Aquí en el versículo 6 dice, pero tienes esto que aborreces, las obras de los nicolaitas, y las cuales yo también aborrezco. ¿Cuáles eran los nicolaitas? Nicolás, un sacerdote, ¿verdad? Los nicolaitas, ellos formaron su grupo dentro de la propia iglesia de ellos, ¿verdad? Lo que hacían ellos era distorsionar la palabra. Lo que hacían ellos era confundir la palabra de Dios. Ellos hicieron las primeras sectas que quiso contaminar la pureza. Ellos pensaban que todo lo que se hiciera en la carne no afecta al espíritu, pero eso era filosofía griega de Platón. Esa era una filosofía que ellos tenían. Así fue en la iglesia de Éfeso. Ellos lo que hacían, que si tú cometías pecado en la carne, no te afectaba en el espíritu. Tú podías hacer lo que tú quisieras en la carne y no iba a afectar tu espíritu. ¿Se imaginan cuán grave estaban distorsionando la palabra de Dios? Por eso Dios los aborrecía. Dice Dios ahí en el versículo 6, pero tienes esto que aborreces, las obras de los nicolaitas, cuales yo también aborrezco. Entonces Dios ahí está reconociendo también a la iglesia, ¿verdad? Su arduo trabajo, su esfuerzo. Dios está reconociendo lo que ellos estaban pasando. Entonces, si a usted por la mente le ha pasado que usted está trabajando en vano, que usted todo lo que está haciendo lo está haciendo en vano, no, hermanos. Todo lo que usted está haciendo, créame que Dios está mirando. Y así como ellos fueron reconocidos, si usted está trabajando en la obra de Dios correctamente, usted va a ser reconocido. ¿Y qué más reconocimiento que el de Dios? Usted no se debe de preocupar por lo que digan las demás personas. Usted no se debe de preocupar si lo critican. Usted no se debe de preocupar si el hermano ya no le habla. Usted enfóquese en Dios, en servirle a Dios. Cada vez que venga aquí al templo, gócese, exalte el nombre de nuestro Dios. Es maravilloso, ¿verdad? Servir a Dios. Eso es lo mejor que podamos hacer. ¿Se imaginan cómo Dios estaba refiriendo a esta iglesia, verdad? Ellos sí fueron sufridos. Ellos fueron torturados. Entonces, pero al final de cuentas, pues Dios les tuvo algo preparado para ellos, ¿verdad? Ese fue el primer mensaje para la iglesia de Éfeso. Ahora vamos a ver qué dice a la iglesia de Esmirna. Dice, escribe el ángel de la iglesia a Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Fíjense cómo le estaba hablando Dios a esta iglesia, ¿verdad? ¿Por qué ellos se creían pobres? Ellos se creían pobres porque en cuestión de dinero pues eran pobres, ¿verdad? Porque en aquellos tiempos ellos se tenían que someter a los edictos, a las órdenes que les daban. Y si no se querían someter, ellos
ellos no podían generar nada, ¿verdad? No podían vender ellos vendían telas en esos tiempos, eran muy fuertes por sus telas que ellos vendían. Entonces todos esos se podría decir que beneficios que tenían los demás que sí adoraban al emperador, esta iglesia no los tenía y se los quitaban. Entonces por eso ellos se creían pobres, pero en realidad eran ricos, porque pues ellos nunca se despegaron de la palabra de Dios, siempre estuvieron fieles a Dios. Le estaba diciendo, tú vas a sufrir, pero sé fiel. Aquí en la tierra, ¿a quién le dan la victoria? Pues si aquí en la tierra, ¿a quién le da la victoria, hermanos? Al que vive, al que llega a la meta, ¿verdad? Al que está muerto, pues ya se murió, ya no pasa nada. Perdón. Pero sabemos que si usted muere por causa del evangelio, por causa de Jesucristo, usted tiene un premio allá en el cielo, ¿verdad? Donde es reconocido. Dice, se le da la victoria, ¿verdad? Muere por causa de Cristo. No pienses en reclamar un premio aquí en la tierra. Mira lo que le está diciendo a la iglesia de Esmirna. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sinagoga de Satanás. No temas en nada que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. No es la primera vez que vemos que Satanás le pide esto a Dios, ¿verdad? En Pedro, ya saben, ¿verdad? Que el diablo estaba pidiendo para zarandearlos. ¿Se imaginan si usted no está caminando correctamente y el diablo lo pide para darle una zarandeada y usted no está firme? Y Dios decide entregárselo a Satanás. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cómo le va a ir? Entonces nosotros no debemos de tomar el evangelio a la ligera, no debemos de tomar nada de la palabra de Dios a la ligera. Este tiempo que usted está invirtiendo aquí, usted está aprendiendo muchas cosas al igual que yo, ¿verdad? Hay muchas cosas que yo no sé, muchas cosas que estoy conociendo, pero todo eso que usted aprenda, vaya, compártalo al vecino, compártalo en su trabajo, compártalo. Que todo eso que usted está aprendiendo ahora no se quede guardado para cuando Cristo venga, porque entonces ahí pues ya no va a tener caso que usted saque su conocimiento, usted quiera expresar lo que es el evangelio. Hágalo ahora que es necesario, ahora que estamos en tiempos difíciles, ahora que ya estamos a la puerta, ¿verdad? Porque dice Dios, ya estoy aquí a la puerta, ya estamos al final, hermanos. Aquí los pidió por 10 días, ¿verdad? En aquellos 10, un día equivale a un año, ¿verdad? La profecía de un día equivale a un año. Perdón. Vayamos a Números 14:34. Quien lo encuentre primero, lo puede dar lectura, por favor. Amén. Un año por cada día, ¿verdad? Ahora vayamos, ¿qué dice en Ezequiel 4:6? Amén. Ahí ya pudimos ver, ¿verdad? Que un día
respecto a la Biblia, un día equivale a un año, ¿verdad? Entonces, de allí pasaron 10 años de tribulación hasta la muerte de Juan, hasta la firma del edicto de Milán. Aparece un emperador llamado Diocleciano en el año 303, junto con Maximiliano Galeiro, Constancio, emitieron una serie de edictos que retiraban los derechos legales de los cristianos y exigían que estos cumpliesen las prácticas religiosas tradicionales. Ellos ya le estaban quitando el poder a la iglesia desde ese entonces. Ellos querían deteriorar la palabra, ¿verdad?, de lo que es la iglesia. Entonces ellos, al emitir este edicto, la iglesia ya no tenía esos derechos para hablar. Se dice que en esos tiempos incluso hasta les prohibieron leer la Biblia. En esos tiempos fueron tan perseguidos que ellos no podían leer una Biblia, se tenían que esconder, ¿verdad? Dice, cumpliéndose las prácticas religiosas tradicionales, y dijo aquí: no quiero que ningún cristiano en mi imperio, cualquiera que se llame cristiano, lo mataban. Si tú decías que eras cristiano estando dentro de ese imperio, era asesinado, ¿verdad? Se dice que en el año 303 y en el año 313 se terminan las persecuciones, justo el tiempo que Dios les había pronosticado, ¿verdad? Lo que acabamos de ver hace un momento. 10 días, 10 años, ¿verdad? En el año 313 dice, otra vez a través de su siervo Juan, los 10 días. Después aparece un emperador llamado Constantino, que trajo muchos problemas a la iglesia en el año 312. Él ya estaba desde el año 312. Esto que aconteció, que acabamos de leer, fue en el año 313, pero un año antes salió este personaje, ¿verdad? Constantino. Constantino en ese entonces estaba en guerra contra Asensio, un conflicto militar. Él decía que recibió una visión y vio en el cielo la siguiente letra: In hoc vinces, y una cruz gigante. Sobre este significa vencerás. ¿Quiénes son los que predicaban en ese tiempo el evangelio? Una cruz, pues los cristianos, ¿verdad? Él decía en ese tiempo que había tenido una visión, lo cual pues no era cierto, ¿verdad? Él tenía un plan que más adelante lo vamos a ir viendo. Entonces, ¿qué es lo que hizo él? Mandó a poner a todos sus escudos una cruz enfrente de los escudos, y al día siguiente él vence, y desde allí empieza. Desde allí, supuestamente, entre paréntesis, ¿verdad?, él fue convertido al cristianismo. Dice, este hombre se convirtió al cristianismo, el primer emperador cristiano, en el 313. Él dice que no es justo que los cristianos sigan muriendo, porque entre más matamos, más surgen. Él firma un edicto que se llama el Edicto de Milán, y en el edicto declara que el imperio romano sería neutro en contra al credo religioso, terminando con la persecución. Supuestamente él había terminado con la persecución en aquellos tiempos contra los cristianos que tanto mataban, que eran perseguidos, ¿verdad? Fue en el año 312 al 313, ahí termina la persecución de la iglesia y se cumple la profecía de Juan. Pero esa conversión de Constantino no era sincera, era astucia política. Como él veía que muchos cristianos y también paganos, pues él dijo, no tengo problema, si logro tener a los cristianos de mi parte, pues tendré toda Roma. Esa fue una astucia de él para poder
llamar la atención de todos los cristianos para que poco a poquito él se iba a ir adentrando y él iba a ir distorsionando la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, de mi parte pues tendré toda la Roma, fue un plan político. Él siguió con sus costumbres paganas. Él fue bautizado por él fue bautizado. En ese entonces él fue bautizado, ¿verdad? Supuestamente. Dice ahí Papa Silvestre. Ahí en una capilla mira lo que aconteció. Mientras los cristianos daban su vida en la arena, su fe se fortalecía. Pero cuando ellos dejaban la arena y subieron al poder, su fe se desvaneció. Dice aquí en el capítulo 10, dice, no temas nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Pues todos los que murieron por causa del Evangelio, todos los que fueron muertos en ese entonces, Dios mediante Él les hizo una recompensa en el cielo, ¿verdad? Así nosotros ahora en estos días, nosotros no estamos ni siquiera sufriendo una mínima parte de lo que ellos sufrieron, ni siquiera estamos cerca de lo que ellos sufrieron, pero no termina allí, hermanos, no termina ahí porque esto apenas está comenzando, ¿verdad? Y lo que nos previene, los que nos quiere prevenir Dios, es de que vayamos al infierno, a ese lugar de tormento, a ese lugar donde va a ser para siempre, ¿verdad? A lo mejor usted pasa cositas aquí en este mundo, donde siente que ya no puede más, donde prefiere o dice en su mente, ¿verdad? Prefiero ya mejor morirme, porque está desesperado, porque no encuentra la salida. Pero eso no es nada comparado con lo que hay en el infierno, ¿verdad? Porque ahí es eterno. Ahí es eterno. Entonces lo que Dios viene a hacer con esto es que Dios nos quiere librar de que vayamos a ese tormento eterno. Dios nos quiere librar de que vayamos a ese lugar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para evitar ese lugar? Pues obedecer la palabra de Dios día con día, ¿verdad? Hay que leer la palabra de Dios para fortalecernos. Ese es nuestro alimento espiritual, porque si tú no te alimentas, si no alimentas tu espíritu, desafortunadamente va muriendo. Y cada vez más te sientes más solo, cada vez más te estás alejando de Dios. Hace un tiempo yo miraba una pequeña reflexión, ¿verdad? Donde un papá le muestra a su hijo, le dice, ¿miras aquel avión que va pasando? Y dice, sí lo miro. ¿Y qué? ¿Y sí lo miras bien? Dice, sí. ¿Y qué dice? No, pues no lo alcanzo a ver. Entonces se lo llevó el papá, ¿verdad? Y fueron cerca del aeropuerto. Y se le queda mirando al avión. Dice, wow, ahora sí lo miro bien, es enorme. Así es Dios cuando tú estás cerca de Él. Dios es enorme cuando tú estás bajo su protección. Dios es gigante. Pero si tú estás lejos de Él, pues lo vas a ver pequeño, ¿verdad? Y tú vas a creer que Dios no está cerca de ti. Pero Dios es maravilloso, hermanos. Pues hasta aquí mi parte, que el Señor los bendiga y los lleve con bien a sus hogares. Y pues vamos a seguir adelante, ¿verdad? A seguir adelante sirviendo a nuestro Dios, que es lo más maravilloso. Hasta aquí dejo la parte. Damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Alex, ¿verdad, hermanos? Póngase de pie, hermano. Hace 1 año y 3 meses, nuestro hermano Alex no tenía ningún conocimiento de la Biblia, del cristianismo, mucho menos de la cruzada misionera. Él creció en otro ambiente, con otras costumbres, otras creencias, y ajeno a todo lo que implica el cristianismo, hermanos. Pero Dios tuvo misericordia de él y lo alcanzó.
y desde ese tiempo hasta nuestros días es un gran deleite verlo